Bueno, pues vamos con la faldita. Mirad, yo he sacado este patrón. Es muy fácil de sacar. Cogéis el alto que necesitéis del cuerpo de la muñeca, cogéis el ancho y en esta ocasión he multiplicado por 2 el contorno de cintura y me ha dado creo que unos 30 centímetros más o menos. Creo que tenía unos 14 de cintura, 14 por 2, 28 y un poquito más los 30 centímetros que le he dado de ancho, más por el alto de lo que necesitemos. Y después vamos haciendo unas particiones. Yo lo he hecho cada 2,5 centímetros y una altura de unos 4 centímetros. Vamos haciendo unos picos y así tenemos sacada esta faldita, como veis, súper fácil. Yo he puesto doble la parte del tul. En esta ocasión, fijaos, es un tul súper bonito, muy de fantasía, y lo que he hecho es ponerlo a la mitad. Y ahora lo que voy a hacer es algo sumamente fácil. No voy ni a coserlo a la mitad de los laterales. Aquí le voy a pasar un pespunte a máquina, como a 1 centímetro, justo para poder meterle una goma y hacer esta faldita de quita y pon. Pero no le voy a coser los laterales. Quiero que quede completamente suelta y muy graciosa. Primero porque la muñequita va sentada y no quiero que en ningún momento tenga tensiones de tejido, y por otro lado porque ya sabéis que es para una nena y mientras menos cosas tenga y más fácil le resulte a ella manejar la muñeca, quitar, poner, mejor. Más jugará y más se va a divertir. Voy a pasar aquí a máquina esto y vuelvo rápido. Bueno, pues mirad, ya lo he cosido. Veis, casi ni se nota. Aunque le ponga esta goma no se va a notar porque le vamos a poner después una lazada. Entonces esto va a ir escondido. La goma que estoy utilizando es de 4 milímetros y la compro también en los bazares. Mirad, es súper finita. Para las muñecas me viene genial. Y con un pasacintas simplemente vamos a pasarlo por aquí y lo vamos a dejar abierto de los laterales. Vamos a coser la goma y ya está. Vamos a dar una puntadita por la parte exterior y así nos va a quedar la falda. Ya veis de qué forma más fácil y más sencilla se puede hacer un vestidito súper mono. ¿Veis? La sacamos así y ahora voy a coger una aguja con un poquito de hilo. Le voy a hacer un nudo porque no se va a ver absolutamente nada. Va a quedar todo tapadito. Y ahora voy a coger de un lado y de otro esta goma y le voy a coser. Nada más. ¿Veis? Monto una en otra porque así no me va a hacer ninguna cosilla fea ni gordita ni nada. ¿Veis? Le damos una puntada para unir estas dos partes y ya está. Damos un nudo y cortamos el hilo. ¿Veis? Ahora ya abrimos y repartimos el vuelo y escondemos el nudo. ¿Veis? No se ve porque tiene mucho vuelo y ni siquiera la goma queda visible, pero así todo le vamos a poner luego un lacito encima y lo vamos a tapar. Vamos a probárselo a nuestra Triana, que está loca por ponérselo. Mirad, vamos a colocarle la parte que está abierta en la parte de atrás y vamos a ponerle esta faldita. Mirad, es que le queda monísima. ¿Veis? No le hace falta nada más. Luce, vamos, pero súper guapa. Queda, la verdad es que no se ve muy bien en cámara, pero le queda súper graciosa. ¿Veis? Después, si la ponemos sentadita de otra manera, pues le tapa un poquito las piernecillas, que es lo que yo quería, y poquito más. No necesitamos hacerle mucho. Y además yo quiero este toque que también quede transparente, que quede airoso. Bueno, pues vamos a hacerle la parte de las alas. Bueno, pues mirad, yo aquí he hecho un boceto de un ala y creo que al final, entre una y otra, me voy a quedar con esta de aquí. Lo que he hecho ha sido unir las dos partes a la espalda. Y ahora vamos a recortar. Vamos a hacer aquí una pequeña forma. .
Vamos a ver cómo le queda a nuestra Triana. Pues mira, yo creo que le queda súper de su medida. Mirad, súper graciosa. Pues vamos ahora a cortarlas. Vamos a coger fieltro y vamos a hacerlo súper fácil. Vamos a poner doble el fieltro. Ya hicimos unas alas a nuestra hada Edriel y se la hicimos con tul y con alambre, creo que era alambre de aluminio. Os dejaré el enlace por si queréis hacer ese tipo de alas. Ya os digo, como en esta ocasión es para una nena, yo quiero que quede pues lo más natural posible, en el sentido de que ella pueda jugar sin tener problema con nada, con ninguno de los materiales que estoy utilizando. La que hicimos para nuestra hada Edriel quedó súper bonita. Quedó muy bonita esas alas, pero ya os digo que podéis hacer cualquiera de ellas. Yo creo que para una nena es mejor este tipo de alas, igual que para una decoración es mejor la que hicimos anteriormente. Bueno, pues así, tal y como la tenemos. Se me olvidó decir que vamos a poner los derechos para nosotras, porque no le vamos a dar la vuelta, la vamos a coser así, tal cual. Mirad, vamos ahora a recortar. Y vamos a recortar por donde tenemos marcado, dándole bien la forma de las alitas. ¿Veis? Así. Y ahora voy a coger hilo en color morado y voy a unir las dos partes de estas alitas. Bueno, pues mirad, he cambiado de opinión y le voy a poner un poquito de foam, un poquito de estabilizador o foam, o como le llaméis vosotras. Esto lo venden en las tiendas de telas y suele servir para darle cuerpo a los disfraces de carnaval. Vamos a utilizar un trocito y no voy a complicarme mucho más. Mirad, voy a cogerme esta parte de aquí y voy a hacer un sándwich. Voy a cortar. Antes utilizaba estabilizador, pero no sabéis lo caro que es. Y ahora, desde que utilizo este foam bueno, estabilizador también se le llama en algunos sitios, se llama de las dos maneras, pues la verdad es que he ganado bastante con él. Mirad, este lo vamos a hacer, aunque yo lo voy a marcar justo por donde va, lo vamos a recortar como 2 o 3 milímetros por la parte interior, para que así no nos salga por la parte de fuera, porque al ser tan grueso puede ser que sobresalga y se vea, y eso queda bastante feo. Entonces yo voy a marcarlo por aquí, lo voy a empezar a recortar, pero lo voy a hacer por la parte del interior. Solo me interesa que quede con cuerpo, y como va a ir encajado no se va a mover. Si no tenéis foam de este estilo, le podéis poner un poquito de plástico, un trocito de plástico que sea un poquito rígido. También le podéis poner un poquito de goma eva. Mirad, ¿ves? Me voy a ir un poquito por dentro, como 2 o 3 milímetros, le voy a ir cortando así. ¿Veis? De esta forma. Pues eso, también le podéis poner goma eva, un trocito de goma eva. Algo que le dé un poquito de cuerpo a las alas, porque aunque yo creo que no van a caer, pero prefiero no tener luego que desmontarlo todo
porque caigan un poquito, porque se ve feo. Cuando el trabajo no está bien terminado, se ve feillo algunos pequeños remates y algunos pequeños detalles. Este material no pesa absolutamente nada, pero da mucho cuerpo. Yo lo utilizo mucho para los neceser, para los bolsos, para según qué cosillas de costura creativa. Y ahora pues ya veis a mis muñecas. Bueno, pues vamos a cogernos, ¿veis? Así, que quede un poquito por dentro. Y ahora me voy a coger esta parte de aquí, que era el derecho. Y con todo esto me voy a la máquina de coser y voy a dar un pespunte. Un pespunte o un zigzag, lo que vosotros os guste. Voy a pasarlo todo y vengo enseguida. Bien, pues ya que tenemos hecha, ¿ves? Las alitas que han quedado así, vamos ahora a ponerle estos ojetes. Mirad, vamos a tomar las alas al medio y vamos a marcar, pues por ejemplo aquí vamos a hacer los agujerillos y aquí, que nos queden lo más parejos posibles. Pasamos el punzón y ahora por estos agujeros vamos a coger algo afilado y vamos a darle unos piquetes para abrirlo un poquito más, así, de esta forma. Si no se ha abierto suficiente, volvemos a pasar otra vez el punzón. Damos los piquetes que necesitemos para abrir este tejido, de esta forma. Y ahora vamos a coger uno de los ojetes y lo vamos a poner, por ejemplo, por esta parte de aquí. Vamos a abrir bien el tejido . Si vemos que necesita más ayuda, lo seguimos abriendo. Así hasta que consigamos sacar todo este ojete por la parte del derecho. Así. Bajamos bien todo el tejido para que nos quede lo más al aire posible, para que la maquinita pueda cogerlo. Ahora la parte del chupete la vamos a poner por la parte de abajo y la parte plana por la parte de arriba. Apretamos y listo, ya lo tenemos colocado. Vamos a seguir poniendo el resto y así vamos a hacer los 4 agujeros, y por aquí vamos a meter y sacar las cintas para anudarlo a la espaldita. Pues mirad, así queda. Fijaos qué cosa más mona. Ahora le voy a quitar todo el exceso de todo el bolígrafo borrable y ya solamente me quedará ponerle el lacito, y aquí en la espaldita se lo vamos a anudar. Vamos a traer el lacito de delante hacia atrás y aquí le voy a poner también un detalle.